Muy buenas tardes a todos los miembros de Estudiabetes que nos están viendo en esta tarde y esta mañana en algunos lugares. Como siempre estamos con nuestro video chat semanal, hoy un día adelantado, porque acá en los Estados Unidos esta semana celebramos Acción de Gracias y hay unos días de fiesta de por medio, pero no queremos fallar y no queremos dejar de llevar educación. Hoy vamos a estar hablando acerca de los medicamentos orales que se utilizan para la diabetes tipo 2. ¿Por qué traemos este tema? Hay muchos medicamentos, hay muchas combinaciones y nosotros queremos que ustedes como comunidad estén educados y sepan qué es lo que hace cada una de esas pastillas que se toman. Para eso hoy tenemos a Wendy Bencomo. Wendy es mexicana, es educadora en diabetes, nutrióloga y es docente de investigación en nutrición y coordinadora de la maestría en tratamiento integral de la obesidad y del síndrome metabólico. Queremos agradecerle a Wendy porque tan pronto le hicimos el acercamiento para presentar este tema. Ella dijo con muchísimo gusto voy a estar aquí. Wendy, ¿me escuchas ahora? Me está escribiendo que perdió el audio, así que si me da un segundito. Wendy, déjame saber si me escuchas. Hola, Wendy. Hola, hola, ¿me escuchas? Parece que Wendy no me escucha a mí. Algo pasó por aquí que no puedo escucharte. Le quisiera preguntar a Marta que está en el video chat. Marta, ¿tú me escuchas? Por favor, déjame saber Bueno, en la, voy a través del chat. a usar esto, a ver. Así que ya vamos a comenzar. Wendy nos va a estar presentando este tema a través de unas presentaciones que ella creó para tratar de ¿Me escuchas? explicarnos de la mejor manera. ¿Tú me escuchas, Wendy? No, sigo sin escuchar. Ok, vamos a ver. Estoy esperando que alguien, alguno de los miembros de la comunidad me diga. Eso de nuevo. Sí, tenemos aquí unos pequeños problemas técnicos, pero Wendy va a estar con nosotros ahora. Está reiniciando su llamada. Recuerden, en este video chat vamos a estar hablando, nos vamos a estar concentrando en los medicamentos que se utilizan mayoritariamente para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Lo interesante es que cada vez estamos viendo que están integrando algunos tipos de estos medicamentos en el manejo de la diabetes tipo 1 y siempre queremos aprender y conocer más de los medicamentos que están en el mercado y cuáles son las posibles opciones que podemos tener. Así que estamos esperando que Wendy entre nuevamente a la comunicación. Gracias, Marta. Estoy esperando, Wendy, parece que no me escuchaba a mí, ella va a volver a entrar a la llamada. Así que si me dan un minutito. Si tienen preguntas, recuerden que las pueden hacer llegar por el chat. Y estamos aquí esperando que Wendy regrese. Vamos a ver. Ustedes saben que la tecnología a veces es así y nos juega así como estas jugaditas medias incómodas. Hoy tuvimos una prueba en la mañana y todo trabajó perfecto. Así que estamos esperando que Wendy entre nuevamente. Vamos a ver. Mientras tanto, me gustaría ir preguntándoles a ustedes cuáles son esos medicamentos orales que utilizan para el manejo de la diabetes. Y abramos la sesión de preguntas, puedan hacerle las preguntas a Wendy. Ella es educadora en diabetes, no es médico, pero ella conoce muy bien lo que es todos estos tratamientos. Estamos esperando aquí a Wendy. Si me dan un segundito y no se desesperan. Les quería recordar también, nos quedan 2 días para finalizar el Big Blue Test. Así que por favor, si no lo han hecho, los invito a que participen y se unan a hacer un poco de ejercicio, mientras que a la vez estamos ayudando a otras organizaciones de diabetes que ayudan a otras personas. Estoy aquí.
Vamos a ver. Enviándole un mensaje a Wendy. A ver. Muchísimas gracias por la paciencia, Marta. Cosas que no podemos controlar. Estamos aquí esperando. Ya tenemos preguntas en el chat, qué bueno. Ok, veo que Wendy ya se unió nuevamente. Vamos a ver. Wendy, ¿me escuchas ahora? Wendy, ¿me escuchas? Ya te escucho. Es que creo que tenía unos problemitas con Safari. Ok. Y ya estoy en mejor. Bueno, ya te di la bienvenida. Ya tenemos algunas preguntas en nuestro chat. Si quieres dar unas palabras antes de comenzar. Y luego la palabra es tuya. Claro, claro. Muchísimas gracias por la invitación. Pues estamos aquí para hablar de medicamentos. Espero que cumpla con sus expectativas y cualquier duda espero poder también contestarlas. Perfecto. Bueno, Wendy va a estar compartiendo su pantalla y nos va a estar hablando acerca de los medicamentos con una presentación. Así que, Wendy, cuando gustes puedes comenzar a compartir la pantalla. Perfecto. Vamos a activar aquí la pantalla. Lo que quisiera más o menos comentar, ¿sí me escuchan? Ana, sí. Antes de... ¿Sí me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Perfecto. Pues nada más quisiera como adentrarme un poquito al tema de los medicamentos y ni siquiera la llamé medicamentos como tal. Básicamente es cuando el cuerpo, a ver, vamos a dar un minutito nada más para ver si lo podemos abrir. Y a ver. Quisiera saber primero si la alcanzan a ver. ¿Aló? Okay, es que yo tenía mi micrófono en silencio. Quería saber si los miembros de Estudiabetes pueden ver la presentación que Wendy nos está diciendo. Se demora unos segunditos en lo que el video pasa. Pero yo la veo perfecto. Si puedes, tal vez hacerlo un poquito más grande. Ok. Déjenme ver. Aquí si lo podemos ampliar. Aquí no funciona. Dice nada más que estoy compartiendo una pantalla y... Si no, yo la veo bien. Perfecto. Pues yo creo que nada más estoy viendo si la puedo avanzar en la diapositiva, pero me genera un poquito de... Es que no le puedo dar a avanzar y en esto le voy a detener otra vez, porque hace rato sí pudimos, pero lo más importante que queremos resaltar en el tema de los medicamentos es que, como lo tenemos que ver, es que el cuerpo por sí mismo no es posible de desarrollar muchas funciones, y con base en eso es que la industria de los fármacos ha diseñado toda una serie de alternativas para poder asegurar, pues de alguna manera simular este efecto en el organismo, ¿no? De hecho, pues la presentación la llamé cuando el cuerpo experto necesita una ayuda extra, ¿sí? Entonces, vamos a ver que si nos abocamos a la definición de diabetes, nos vamos a encontrar con que estamos hablando de que el cuerpo puede tener insulina, puede tener poca o puede no estar funcionando de manera adecuada, ¿verdad? Y en ese sentido es que en cada punto
es que los medicamentos están trabajando de alguna manera, ¿no? A ver, tengo problemitas para proyectar. Wendy, si quieres, pudieras enviármela tal vez por correo y yo la comparto. Perfecto, vamos a hacer eso. Y, de todas maneras, Tenemos aquí ya en el chat un chat bastante movido, hay varias preguntas y les pedimos un poquitito de paciencia porque sí. ya estamos casi listos para resolver. Recuerden que a veces la tecnología es así y Sí. siempre, justo en el momento que menos lo necesitamos, es cuando más caprichosa se pone y no nos deja Así. trabajar. Lo voy a Pero eso intentar. nos va a detener. Claro, no nos va a detener, pero para nada. Vamos a Si no nos, intentarlo una si vez no nos, más. perfecto. Si no nos detiene la diabetes, la tecnología tampoco. Así que Ok, vamos. pues quiero ver si aquí, ok, yo aquí al menos la puedo ver, no me veo yo ni les veo a ustedes, pero sí la puedo ver y pueden ir escuchándome, ¿ustedes la ven sin problema? Sí, perfecto, se ve. Ah, perfecto, entonces creo que así podemos continuar. Bueno, entonces les decía que en cuanto a los fármacos para la diabetes, pues hablamos de que es una ayudadita extra que el cuerpo necesita para que pueda desarrollar todas sus funciones, ¿verdad? Y si nos abocamos a lo que es la definición de diabetes según la IDF, vamos a ir resaltando algunas palabras bien interesantes, ¿no? La diabetes sabemos que es una afección crónica que se desencadena cuando el organismo pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia. Todos estos conceptos los resalto porque ahorita vamos a ver y distinguir qué pasa con los medicamentos. La insulina es una hormona que se fabrica en el páncreas y que permite que la glucosa de los alimentos pase a las células del organismo, en donde se convierte en energía para que funcionen los músculos y los tejidos. Como resultado, una persona con diabetes no absorbe la glucosa adecuadamente, de modo que ésta queda circulando en la sangre, que se conoce como hiperglucemia, y dañando los tejidos con el paso del tiempo. Entonces, siempre es importante retomar la definición de la diabetes porque con base precisamente en esta definición es que se generan los medicamentos, que tratan de actuar en cada punto de estas alteraciones que de alguna manera lo que hacen es que puedan mejorar la condición del paciente. Entonces, vamos a ir puntualizando y vamos a poner como entre paréntesis todo lo que sucede en términos de medicamentos. Siempre tomado de la definición, repetimos entonces, la diabetes es una afección crónica, por lo tanto, y esto tiene que quedar muy claro, es que los medicamentos difícilmente se interrumpen. ¿Qué es lo que hacemos en algunas ocasiones? Pues cambiar de prescripción o cambiar dependiendo de las generaciones de medicamentos o dependiendo de la falta de acción o en un momento dado de la novedad que podamos tener en el caso de la generación de medicamentos. También podemos decir que en el caso de la diabetes pues se desencadena cuando el organismo pierde su capacidad de producir insulina o suficiente insulina, por lo tanto hay que inyectarla. Y por otro lado, esta eficiencia también puede ser disminuida y necesitamos algún medicamento para optimizar la insulina. Después tenemos que la insulina es una hormona que se fabrica en el páncreas, por lo tanto va a ser el páncreas el principal órgano al que se dirigen los medicamentos, pero también hemos visto que hay otros sitios de acción en donde funciona órganos blancos, también les llamamos, que van a hacer que haya una regulación de la glucosa. De ahí que la glucosa en los alimentos pasa a las células del organismo, entonces podemos tener también medicamentos que pueden reducir la absorción. Esta glucosa pasa a convertirse en energía propiamente y hace que funcionen los músculos y tejidos. Entonces, vemos aquí que páncreas, músculos y tejidos van a ser órganos blancos de los medicamentos que van a poder servir para sensibilizarlos hacia la insulina que se pueda producir. Como resultado, una persona con diabetes no absorbe la glucosa adecuadamente y se manifiesta como una hiperglucemia. Y tenemos otra generación u otra familia de medicamentos que lo que hace es bajar la glucosa en sangre. Y también tenemos que pueden haber complicaciones asociadas a la diabetes y esto va a conllevar a tener medicamentos que ataquen pues, estas complicaciones o otras enfermedades asociadas a la diabetes. Partiendo de eso, creo yo que esta es la mejor imagen que la tenemos desde el 2009 por un investigador muy famoso de Fronso que trata de explicar por qué tenemos hiperglucemia, esto es, los niveles altos de glucosa. Y de hecho esto le ha llamado como un octeto de amenazas, podríamos decirlo así,
porque son las causantes de alguna manera de que tengamos una glucosa elevada. Cabe señalar que nuestro cuerpo está diseñado para producir glucosa, porque sabemos que la glucosa es la fuente de energía principal para nuestro cerebro y por lo tanto estamos hechos para vivir, ¿no? Pero esta glucosa, en términos, cuando está elevada por supuesto, produce ciertos daños. Pero entonces esta supervivencia nos ha llevado a que nuestros órganos puedan desarrollar glucosa de cualquier manera. Entonces, hemos descubierto, ¿no? Bueno, los investigadores, ya me estoy incluyendo en ellos, pero han descubierto que la hiperglucemia está causada por 8 factores principales, ¿no? Que podemos enumerar de esa manera. Por un lado, tenemos el sistema nervioso, que lo que hace básicamente es generar sustancias que nos aumentan el apetito y que por lo tanto hacen que tengamos esa percepción de sabores o esa percepción de alimentos y que pudiera hacer que nuestro páncreas produzca insulina y que al mismo tiempo también podamos producir ciertas cantidades de glucosa, que esto es cuando estamos propiamente pensando en el alimento, por ejemplo, podemos estar generando un poquito de glucosa en nuestra sangre. Por otro lado, el tejido adiposo, cuando sufre una lipólisis o un desdoblamiento, sabemos que la estructura del tejido adiposo también puede hacer que podamos producir un poco de glucosa. Esto es con fines propiamente de supervivencia. No sabemos que cuando tenemos niveles de glucosa muy altos empezamos a buscar formas de hacer glucosa, que esto se llama en términos bioquímicos como gluconeogénesis. Antes de continuar, quisiera de que si en algún momento hay alguna pregunta o cuestionamiento, por favor me indiquen, y también me indiquen si me dejan de escuchar. Wendy, ¿no has cambiado tu primera diapositiva? Quería preguntarte. Sí, ya la cambiamos. Estamos en una imagen de... No la vemos, vemos solamente la primera. Ok. Entonces, vamos a tratar de ver... Sí, ahí vemos otra. ¿Ya ven otra? Sí. Entonces creo que me puedo quedar en esta de aquí, para que no la... Voy a intentar hacer los movimientos de las diapositivas, a ver si pueden ver los movimientos. ¿Esta la pueden ver? Sí, lo vemos como... ¿Vieron el cambio? Sí, okay. Entonces yo creo que en esta posición nos quedamos. Bien. Perfecto. Entonces hablábamos de que en esta hiperglucemia lo que tenemos son 8 componentes, ¿no? U 8 factores que hacen que tengamos hiperglucemia. Entonces vamos a ver la parte de la respuesta del sistema nervioso. Por otro lado, nos quedábamos en la parte del tejido adiposo. Ante la respuesta, por ejemplo, de una falta de glucosa en sangre, tenemos que buscar glucosa de otras fuentes. Por otro lado, también el incremento en la resorción de glucosa, que quiere decir que el riñón tiende a mantener la glucosa en sangre como una señal también de supervivencia. El músculo también puede estar liberando la glucosa almacenada que puede estar ahí. El intestino, con estos efectos también hormonales que en un momento dado podemos tener, que nos llevan a una hiperglucemia. El hígado, que sabemos que es el almacén principal de glucosa en una primera instancia y que nos ayuda cuando estamos bajos. Y el páncreas, que en un momento dado lo que sucede es que tenemos una falta de insulina o una falta de otras hormonas que pueden estar provocando precisamente que la glucosa pueda bajar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la investigación en torno a los medicamentos está centrado en atacar precisamente estos 8 puntos, ¿no? Entonces, creo que la comprensión más adecuada para los medicamentos es poder saber, bueno, si yo me estoy tomando X o Y medicamento, en qué parte o en qué foro, y con eso asociarlo precisamente a los efectos adversos o algún signo o algún síntoma. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, tenemos unas preguntas, pero quisiera dejarlas para un poco más adelante. Perfecto. Las estoy anotando en el chat, así que si las ves por ahí no te preocupes, pero sí podemos seguir. Bueno, seguimos. Entonces, esta es la postura de la Asociación Americana de Diabetes respecto a la terapia con medicamentos para la diabetes tipo 2. Y nos dicen que esto va a depender de los niveles de hemoglobina glucosilada en sangre. Pero también vemos, y la quiero ver aquí un poquito mejor porque está traducida, creo que la podemos ver mejor. Nos dice que el estilo de vida saludable es la primera herramienta para el tratamiento,
Después nos habla de la metformina. Después, la metformina combinada con otros medicamentos que serían las sulfonilureas, las tiazolidinedionas, los inhibidores de DPP4, los GLP-1 y la insulina. Y más abajo, en una tercera etapa, esto ya es considerando cuando los pacientes tienen alteraciones francas y que no son posibles de controlar exclusivamente con uno o con dos medicamentos, se puede incurrir incluso a tener 3 medicamentos. Entonces, esta es la combinación metformina, cualquiera de las de arriba, que serían las sulfas, las tiazo, las DPP4, etcétera, más alguna otra combinación que inclusive incluye insulina. De hecho, ya vemos cada vez más, pues digamos, un enfoque de tratamiento muchísimo más, si lo queremos llamar así, entre comillas, agresivo, en donde la insulina puede estar utilizándose desde etapas tempranas del desarrollo de la enfermedad y que con eso puede también vincularse con otros medicamentos y tener un mejor pronóstico. Bueno, algo más para poder, pues de alguna manera, esquematizar un poquito este asunto. Vamos a ver como que a grandes rasgos en dónde actúan estos medicamentos y esta clasificación que nos presenta la ADA del 2014. Vemos que las sulfonilureas van a actuar directamente sobre el páncreas. Las tiazo van a actuar sobre los tejidos periféricos, ¿qué quiere decir? Tejido adiposo, músculo, hígado. La DPP4 va a actuar directamente sobre el páncreas, la GLP-1 sobre el sistema nervioso y páncreas, y vemos arriba la metformina, y por qué es ella la que se utiliza en combinación con las demás, porque es la que tiene digamos, un punto de acción múltiple, ¿no? En varios tejidos del cuerpo humano, que son los responsables de alguna manera de esta falta de acción con la insulina o de resistencia, y que eso va a conducir a que sus combinaciones puedan potencializar mejor el tratamiento. De ahí podemos ver entonces, y repetimos, por qué es esta combinación, ¿no? Vemos que cada uno de los medicamentos tiene un órgano blanco o un sitio de acción específico, y gracias a esas combinaciones es que podemos realmente tener un efecto directo y a largo plazo seguramente en la glucosa. ¿Hasta aquí todo bien? Perfecto. Wendy, hay una pregunta y esta pregunta va con lo que acabas de explicar. ¿Cuántos órganos son los que generan glucosa específicamente? ¿Cuántos órganos? Ajá. Bueno, específicamente estamos obteniendo glucosa del hígado, del músculo y del tejido adiposo. Esos son los principales. El hígado es el principal órgano que almacena, digamos, en primera instancia cuando comemos. El primer órgano donde se va la glucosa es al hígado. Digamos que el hígado tiene una capacidad máxima. Después de ella, se le envía al músculo. Se satura el músculo y luego se va a tejido adiposo. Es por eso que cuando comemos mucha glucosa, pues lo que nos crece es el tejido adiposo. Perfecto. Y una segunda pregunta, ¿no será más recomendable el insulinizar prontamente en lugar de dejar que se llegue a complicaciones? Sí, de hecho, en el esquema que nos presenta la ADA, aquí vuelvo a poner, ya se ve esta combinación. De hecho, es posible que en algunos pacientes, sobre todo, pues obviamente en pacientes con diabetes tipo 2, la insulina no sea suficiente. ¿Por qué? Porque muy probablemente haya una resistencia a la insulina y por lo tanto necesitamos manejar la combinación, por ejemplo, de las tiazo, si la vemos aquí en la presentación, donde hay un efecto sobre diferentes órganos, o la metformina más insulina. Lo que estamos viendo en la actualidad es que esta insulinización temprana combinada con medicamentos puede llevar a un mejor tratamiento de la diabetes. No sé si se contestó la pregunta. Sí, perfecto. Perfecto. Wendy, una pregunta que quería hacerte. ¿Tú crees que será posible que de alguna manera pudiéramos, una vez terminemos la charla, compartir esta misma presentación en la página del evento? Porque hay algunos miembros que me dicen que no la ven muy bien, pero creo que es información muy valiosa para que ellos la puedan tener a la mano y luego repasarla cuando estén viendo. Perfecto. Bueno, ya saben que vamos a estar compartiendo la presentación
en la página del evento, justo debajo del video. Excelente. Me parece muy bien, por supuesto, sin ningún problema. Perfecto. Seguimos. Muy bien. Entonces, en este esquema de tratamientos que nos presenta la ADA, que es lo más actualizado que yo he podido encontrar, pues de alguna manera nos confirma estas posturas de que si la insulinización temprana es adecuada y pues toda esta generación novedosa en cuanto a medicamentos, pues de qué forma realmente las podemos utilizar, ¿no? Pero aquí pues digo, lo curioso en este tema de los medicamentos es que a veces los nombres son muy extraños y eso nos limita mucho a veces el comprender el funcionamiento de cada uno de ellos, ¿no? Pero sí quisiera hacer como un repaso, ¿no? Entonces vamos a ver. Tenemos como primera etapa en el tratamiento de la diabetes, estamos hablando de un estilo de vida saludable, ¿sí? Además del estilo de vida saludable, esto hay que verlo así, además del estilo de vida saludable, si tenemos datos de alteraciones en la glucosa, iniciamos con metformina. Si además con la metformina no es suficiente, puede hacer metformina más cualquiera de estos 5 elementos que tenemos disponibles, sulfas, tiazos, DPP4, GLP-1 e insulina. Y si aún así no es suficiente, dados los datos sobre todo de la hemoglobina glucosilada, tenemos que incorporar alguna otra combinación. Entonces, esto es lo que en resumidas cuentas se maneja en cuanto a medicamentos. Ahora, ¿qué pasa si vamos analizando cada uno de los grupos de medicamentos o familias de medicamentos que tenemos disponibles? ¿Qué pasa con respecto a la eficacia, ¿no? Entonces, podemos ver que la metformina ha sido probada en múltiples estudios y sabemos que es eficaz y que incluso sus combinaciones pueden ser eficaces. Entonces, vamos a ver ahora las otras familias de medicamentos. Entonces, vemos que en las sulfonilureas tenemos una eficacia alta, en las tiazo también, en las DPP4 intermedia, pero cuando se combinan con metformina puede ser alta también. La GLP-1 es alta y sabemos que la insulina basal en pacientes con diabetes tipo 2 es muy alta. ¿Qué pasa con la hipoglucemia? Tenemos riesgos en algunos moderados, en algunos altos. Sin embargo, podemos ver que realmente el riesgo de hipoglucemia con medicamentos es muy reducido. Esto sí requiere obviamente de un entrenamiento para el uso de los medicamentos, pero realmente el riesgo no es tan alto. El peso, en algunos casos puede haber ganancia, puede haber pérdida. Sabemos que con la metformina se ha relacionado con una pérdida más que con una ganancia. Con las sulfas, una ganancia. Con las tiazos, una ganancia. Con los DPP4 es neutral. Con los GLP-1 hay una pérdida y una ganancia. Si caben dudas sobre los tipos de medicamentos, ahorita vamos a ver algunos detalles sobre algunas sustancias activas, ¿no? Efectos secundarios, hipoglucemia podríamos tener con las sulfas, las tiazo, edema, con las DPP4 es raro, con los GLP-1 son problemas gastrointestinales, que también cabe resaltar que con la metformina también se asocian problemas gastrointestinales, inflamación, flatulencias, etc. Y con la insulina, pues sabemos de antemano que puede haber un riesgo de hipoglucemia. ¿Qué pasa con el costo? Sabemos que las sulfas son de un costo relativamente bajo. Aquí es donde está la famosa glibenclamida, ¿no? Que se ha usado por muchos años en los servicios públicos, que se sigue usando incluso. En las tiazo es alto el costo, en las DPP4 es alto, en las GLP-1 es alto. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Los más nuevos son más caros que los más viejos. Este es el punto de análisis principal que podría dar en relación a esta clasificación. Después de esto vamos a ver esta situación glosada en cuanto al funcionamiento y también viendo algunos ejemplos. Vemos inhibidores de la alfa-glucosidasa, que es la famosísima acarbosa que se ha utilizado por muchos años, que incluso todavía se sigue utilizando, que lo que hace aquí la carbosa es únicamente bloquear el almidón o el desdoblamiento o hacerlo un poquito más lento. Y esto va a ser, sabemos que el almidón es un hidrato de carbono complejo, que tiene que dividirse en partes para convertirse en glucosa, y entonces lo que hace este medicamento es bloquear precisamente la digestibilidad del almidón. Entonces vamos a poder tener de manera un poquito más atrasada la absorción de la glucosa de los alimentos. Después tenemos a las biguanidas, que en este caso es la famosísima metformina, que de hecho el nombre más reciente que le han dado es un euglucémico. ¿Por qué? Porque la metformina no debería provocar una hipoglucemia.
¿Por qué no? Porque su acción está centrada básicamente en los tejidos periféricos, que estos son el hígado, el músculo, el intestino, el tejido adiposo, y que estos no tienen una acción directa sobre el páncreas para hacer un aumento en la producción de insulina. Lo que va a hacer la metformina finalmente es que los tejidos se vuelvan un poquito más sensibles a la insulina, y esto va a asegurar también que no haya una hiperglucemia. También va a hacer que el hígado no libere muchísima cantidad de glucosa cuando estemos a lo mejor un poquito bajos, con un efecto de regular la glucosa. Y entonces esto va a hacer que probablemente también tengamos un impacto propiamente dentro de la glucosa, pero sin causar una hipoglucemia. También se ha relacionado la metformina con un impacto sobre el colesterol, que eso también es como un hallazgo de los estudios clínicos, porque pues a corto o a mediano plazo, mejor dicho, podemos ver algunos cambios también en el colesterol de las personas en caso de que lo tuvieran alto. Luego tenemos a las sulfonilureas, que estos son estimuladores de la liberación de la insulina, ¿no? Estos sí son hipoglucemiantes, estos sí van directamente sobre el páncreas. Todo lo que sea hipoglucemiante es porque está llevando propiamente a un impacto directo sobre el páncreas. Esto va a hacer que tengamos más insulina en sangre. Luego están las tiazolipidemionas, que son las glitazonas, que su nombre lo podemos relacionar más con ese concepto, que lo que van a hacer es disminuir la resistencia a la insulina del cuerpo, que este es el músculo y el tejido graso. Que estos tampoco deberían de causar una hipoglucemia, a menos que estuvieran combinados con alguno que sí causara una hipoglucemia. Luego tenemos a los inhibidores de la DPP4, que aquí quiero resaltar que la DPP4 es una enzima. Entonces, lo que va a hacer esta inhibición es que va a inhibir a los GLP-1. Vamos a precisar esto un poquito más adelante. Antihiperglucemiante se llama porque tiene que haber, de alguna forma, algo de insulina en el cuerpo para que estos puedan funcionar, pero van a incrementar esta secreción y van a reducir la liberación de la glucosa del hígado después de las comidas. Este es el medicamento perfecto para aquellos pacientes que tienen glucosas elevadas después de comer, ¿no? Que de hecho, pues sabemos ahora que es el mejor patrón para definir si la persona tiene diabetes o no. Análogos del GLP-1 son antihiperglucemiantes, que esto es lo que van a hacer es incrementar la secreción de insulina, reducir la liberación de glucosa del hígado después de las comidas y retrasan el vaciado de la comida del estómago y promueven la saciedad, ¿no? Estos son los que tienen un impacto sobre el sistema nervioso, que decíamos en ese octeto o en ese grupo de órganos que en un momento dado se han estado trabajando para poder desarrollar medicamentos. La GLP-1 es uno de los que se ha visto que puede tener efectos también sobre el sistema nervioso. Entonces, en la GLP-1, ¿cuál es uno de los criterios para poderlo identificar? Que son inyectados, ¿no? Todos los anteriores son terapias orales, que de alguna manera son de uso totalmente ambulatorio, que no causan propiamente pues efectos secundarios a lo mejor muy graves, pero que de cualquier manera, cualquier medicamento sabemos que tenemos que revisar los efectos adversos. ¿Alguna duda hasta aquí? Wendy, sí tenemos una pregunta. ¿Qué opinas de los efectos hipoglucemiantes de la metmorfina, aunque según nos comentaste no es un hipoglucemiante? Sí, de hecho, aquí lo que sucede es que como todos sabemos, en el control de la glucosa debemos de tener siempre un monitoreo estricto y constante, ¿no? Entonces, sabemos que la metformina por sí misma no produce una hipoglucemia, pero si tenemos una dieta muy baja en hidratos de carbono, sobre todo aquellos pacientes que inician con un diagnóstico y empiezan a utilizar metformina, yo creo que es más debido a una baja en el consumo de glucosa o de carbohidratos en la dieta, más que por el efecto directo del medicamento. Perfecto, Marta, esperamos hay que vigilar ambas cosas, exacto. O bien puede ser por ejercicio, ¿no? Entonces, tendríamos que analizar las causas por las cuales la glucosa podría estar baja y no podemos atribuirla exclusivamente al medicamento. Y revisar si no hay alguna combinación en el medicamento que estamos tomando. Perfecto, muchísimas gracias, Wendy. Continúa con tu excelente presentación, que aquí estamos aprendiendo todos. Qué bueno, me da muchísimo gusto.
Entonces, vamos a hablar un poquito más de la metformina, ¿no? Sabemos que el nombre, pues básicamente científico que se le ha dado son las biguanidas, y el nombre común o el principio activo es la metformina. Este medicamento ayuda a bajar la glucosa en un mediano plazo. Sabemos que las mediciones sustanciales de promedios de glucosa o de hemoglobina glucosilada son cada 3 meses. Entonces tendríamos que valorar si a los 3 meses hay algún efecto sobre la hemoglobina glucosilada y, de ser así, mantenerlo o bien agregar alguna otra terapia. Sabemos que la metformina disminuye la cantidad de insulina en el cuerpo. Esto no es que propiamente la disminuya, sino que la hace un poquito más efectiva, ¿no? Entonces hace que el páncreas indirectamente produzca menos insulina. Puede mejorar los niveles de grasa y colesterol en la sangre en general, que eso ya lo habíamos comentado. No causa una hipoglucemia como tal. Se toma regularmente 1, 2 o 3 veces al día. Pero también sabemos que este medicamento puede causar algunos efectos secundarios, como son las náuseas, la diarrea, otros síntomas, y que no debe de usarse acompañado de bebidas alcohólicas, ¿no? Esta es una recomendación también bien importante, porque sí va a causar efectos colaterales en el organismo. Estas son algunas marcas comerciales y las combinaciones, que me permití aquí poner algunas marcas registradas, sin profundizar propiamente en cada una de ellas, pero lo que sí quiero resaltar es que vamos viendo cómo es este patrón de recomendaciones de la ADA, nos invita propiamente a que la industria farmacéutica genere precisamente esas combinaciones, ¿no? Entonces, hay diferentes marcas, ahí cada uno de los que nos escuchan podrían estar analizando, ¿no? Si corresponde a alguna de ellas, probablemente hayan más, creo que esta es la clasificación más reciente. Y podemos entonces empezar a comprender por qué pueden haber estas combinaciones, ¿no? Vamos a tratar de precisar entonces las otras partes de estas combinaciones, que son las glitazonas y los inhibidores de la DPP4, que también están presentes aquí. Repasando otra vez, o sea, aquí siempre vamos a ir repasando y repasando y repasando para que no se nos olvide sobre qué estamos hablando. Metformina, dijimos entonces que es un medicamento que no produce hipoglucemia y que actúa directamente sobre los tejidos, es un medicamento que no actúa sobre el páncreas. Y que si este es efectivo en las mediciones, constatándolo con las mediciones de hemoglobina glicosilada, podemos asegurarnos en mantenerlo en la medida de este efecto positivo que pueda tener en el cuerpo, y en caso de que no sea así, las guías nos dicen que tenemos que agregar un nuevo medicamento. ¿Hasta aquí estamos claros? Creo que sí. Tenemos preguntas, pero quiero dejarlas para el final para no sacarte del programa que tienes. Perfecto, muy bien. Entonces, esta es como la primera parte. Vamos a hablar sobre las sulfonilureas, que la más común utilizada son la glibenclamida, ¿no? ¿Qué hacían las sulfonilureas? Básicamente lo que hacen es incrementar la secreción de insulina desde el páncreas, y las mencionamos aquí y recordamos que son las de color amarillo y que van a estar trabajando sobre el páncreas. ¿Qué hace la sulfonilurea? Ayuda al páncreas a producir más insulina, ¿sí? Ayuda al cuerpo a utilizar la insulina que produce. Entonces, si está estimulando la producción de insulina, entonces ¿es o no es un hipoglucemiante? En este caso sí lo es, porque siempre que tengamos insulina en el cuerpo vamos a tener un efecto hipoglucemiante. Prácticamente este medicamento se recomienda también cuando se sabe que el cuerpo puede producir insulina, evidentemente. Entonces, en los casos de pacientes con diabetes tipo 1, no es posible utilizar sulfonilureas, porque sabemos que no hay una producción, pero en el caso de los pacientes con diabetes tipo 2, sí es posible utilizarla. Los nombres genéricos para algunas de las sulfonilureas son glibenclamida, la más popular, glimergida, glidurida, clorpropamida y glipizida. Algunos de ustedes podrían tener consigo los medicamentos y analizar si están tomando algún tipo de sulfonilurea. Estas prácticamente trabajan todo el día y más o menos pues se sabe que la prescripción la estamos ofreciendo una vez al día, puede tener un funcionamiento prácticamente todo el día. Algunas otras se toman 2 veces al día, ahorita vamos a ver un poquito de los tiempos. Y también hay que analizar en estos casos también cómo está la función hepática y sobre todo la función renal, perdón. Entonces vamos a ver aquí que hay los de la primera generación y los de la segunda generación.
¿De qué depende una generación y otra? Básicamente son los metabolitos que la industria farmacéutica utiliza para poderlos generar y el impacto que tiene dentro del sistema del cuerpo humano. Entonces vemos aquí la tolbutamida y la clorpropamida, que vemos que hay un impacto en el primer caso de duración de 12 horas y en la otra hasta 72 horas. Eso va a determinar la frecuencia en la que uno tiene que tomar sus medicamentos, ¿no? Por eso hay que hacerle mucho caso a la dosificación o a la prescripción que el médico nos da, porque en estos ciclos es como debemos de tomarlas en función, obviamente, de cómo esté respondiendo en nuestros niveles de glucosa. Este medicamento se va a eliminar de la función renal, principalmente la tolbutamida, y la segunda, el mayor porcentaje va a ser una eliminación hepática. ¿Qué quiere decir? Nuestro hígado es el que se va a encargar de metabolizarlo. Por lo tanto, para cuando uno prescribe, los médicos prescriben este tipo de medicamentos, tienen que analizar con mayor detalle el funcionamiento hepático. Lo más probable es que nos manden a hacer algunas pruebas de función hepática para descartar, por ejemplo, hígado graso o una hepatitis o algún otro tipo de enfermedad del hígado, porque en ese caso estarían proscritos este tipo de medicamentos. Tenemos a la glimepirida y a la glibenclamida. La glimepirida la puse yo aquí en segunda generación, aunque algunos autores dicen que es de tercera generación, es de los más nuevos en cuanto a las sulfonilureas, y la glibenclamida, que es de uso popular. Entonces vemos que en el caso de la glimepirida tiene más o menos una eliminación del 50-50 entre el riñón y el hígado, entonces tenemos que evaluar también función renal para poderla recomendar, y tiene una duración de 28 horas máximo, entonces esta se toma una vez al día. En el caso de la glibenclamida también es una vez al día y la eliminación es muy parecida, prácticamente es un 50% en el riñón y un 50% en el hígado. Es por eso que todos los pacientes con diabetes que toman medicamentos tienen que hacerse análisis de las pruebas de función renal y las pruebas de función hepática para poder asegurarse que están metabolizando bien los medicamentos o que en un momento dado no les está causando más daño. Hasta ahí, sulfonilureas, y volvemos a repasar. Estas van a producir van a hacer que el páncreas produzca un poquito más de insulina y sí va a tener un efecto hipoglucémico. ¿Vamos bien? Perfecto. Wendy, tengo una pregunta, un comentario más bien, y va relacionado con lo que estabas explicando ahora acerca de algunos efectos o las personas quienes no deben utilizar ciertos medicamentos. Y es Sí. un comentario que dice, mi mamá era diabética tipo 2 y tomaba glibenclamida, pero le dio Sí, cirrosis hepática. Según el sí. médico fue por los medicamentos. ¿Por qué sucede eso? Bueno, el hígado de entrada, habría que analizar cuál es la causa específica de la cirrosis, porque pudo haber sido por un hígado graso. ¿Qué esto quiere decir? ¿Cuándo podemos saber si tenemos hígado graso? Cuando hay alteraciones consistentes en los triglicéridos. Entonces, si esta persona tenía datos de triglicéridos altos y además el medicamento y además otros medicamentos, casi todos los medicamentos se metabolizan en el hígado. Y la cirrosis es derivada de una inflamación constante del hígado. Entonces, en parte sí pudo haber sido por el medicamento, en parte no necesariamente, pero pues bueno, sí está asociado con efectos adversos. Lo que queremos resaltar es lo que acaba de decir Wendy, que es importante que siempre se mantengan al día en sus exámenes rutinarios de todo lo que tenga que ver con la diabetes, desde las pruebas de A1C, pruebas de función de riñón, función de hígado, todo, hasta visión, todo. Queremos cuidarnos completamente, como diríamos, de pies a cabeza. Totalmente de acuerdo. Hacia allá vamos, porque eso va a determinar finalmente el tratamiento más adecuado que pueda garantizarnos una mejor calidad de vida. Bien, Continuamos, Wendy. continuamos entonces con las tiazolidinedionas. Hasta a mí me cuesta un poquito de trabajo mencionar este título de medicamentos. Vamos a dejarlas en tiazos para que sea más fácil. Entonces, vemos que en las tiazos, lo importante aquí, regresando a la figurita, perdón, es que vamos a tener un efecto sensibilizador. Este no va a atacar al páncreas para que produzca insulina. Lo que va a hacer es que los órganos que son sensibles a la insulina, como son el hígado, el músculo y el tejido adiposo, se vayan siendo más amigables a la insulina. Entonces, no va a producir hipoglucemia como tal. Entonces, ¿cuáles son los más
conocidos, ¿no? Los existentes, es la pioglitazona y la rosiglitazona. Estos medicamentos hacen más sensibles a la insulina, se toman normalmente una al día y puede ser que la rosi se tome uno o dos, puede ser con o sin comida. Si se toma como el único medicamento para el tratamiento de la diabetes, no causa un descenso muy pronunciado, que es lo que repetíamos en función de la metformina. Si se toman pastillas para el control natal, los medicamentos de este grupo pueden hacer menos efectivas a las pastillas anticonceptivas. Entonces ahí, ojo, para las que son fértiles y usan algún tipo de tiazo. Puede haber la posibilidad de quedar embarazada, ¿no? Esto creo que me pareció un muy buen apunte, porque a lo mejor tendríamos que consultar con el médico, a ver si es la mejor terapia. Viendo entonces la clasificación o los nombres genéricos que tenemos, que son rosiglitazona, ya dijimos de 1 o 2 veces al día, 24 horas al día es su efecto de duración, eso significa que la debemos de usar una vez al día y por lo general pues a la misma hora, y la eliminación es renal en un 5% y hepática en un 95%. De nuevo, aquí es valorar la función hepática para saber si es el mejor medicamento para la diabetes. Lo mismo sucede con la pioglitazona. Entonces sí remarcamos este punto porque es bien importante a la hora de hacerse sus valoraciones. En este sentido también, si hay algún signo propiamente que pueda indicarnos a lo mejor algún problema hepático o renal, pues hay que comunicárselo más pronto. Y sobre todo esta característica de color amarillento que significa que el hígado no está funcionando bien. Y también en los ojos podríamos tener algunas alteraciones como un poquito como datos parecidos a la anemia también y un color de orina muy oscuro, ¿no? Entonces esos son datos de alerta que podríamos ver si estamos tomando algún tipo de tiazolidinediol, que sería bien importante que lo supervisáramos. Otra vez, estamos aquí, ya vimos sulfonilureas, ya vimos metformina, sulfas, tiazos. Estamos en el grupo de medicamentos, de la familia de medicamentos que pueden hacer un efecto de sensibilización de la insulina. ¿Dudas sobre las tiazos? ¿Alguien por ahí en el auditorio toma algún tipo de tiazolidinediol? ¿Alguno de los miembros toma este tipo de medicamento? Que me dejen saber. Si no, podemos seguir y tenemos las preguntas para el final. Perfecto. Aquí me voy a ir un poquito, antes de presentar a las DPP4, voy a ir con las GLP-1. Las GLP-1 lo que hacen es que son sustancias que se segregan por el páncreas y lo que hacen es retrasar el vaciamiento y la secreción gástrica. Lo que hace es expulsión de la glucosa postprandial, esto es, cuando nosotros comemos, podemos tener una elevación, pero lo que contrarresta de alguna manera el vaciamiento gástrico pueden ser las GLP-1. ¿Qué quiere decir? Que esas GLP-1 son buenas, ¿no? Y necesitamos tenerlas en nuestro organismo. Se dice que 2/3 partes de la insulina en sangre es gracias a esta sustancia que actúa en función de la glucosa en las comidas. En pocas palabras, nosotros comemos, liberamos insulina, pero las que producen que haya una elevación todavía más alta de la insulina son las GLP-1. Por lo tanto, la industria farmacéutica ha desarrollado las GLP-1 como terapia también para poder producir insulina. Entonces vamos a obtener insulina del páncreas gracias a esta sustancia llamada GLP-1. Son las más nuevas en estas familias de medicamentos y las conocemos popularmente como Byetta y Victoza, ¿no? Que estas son inyectadas, que no son de uso tan común. A lo mejor las DPP4 son las más comunes, pero vemos también que puede tener algunos efectos colaterales como náusea, jaqueca, hipoglucemia. También se dice que puede estar asociado a pancreatitis, precisamente porque su órgano blanco es el páncreas. Entonces, aquí, honestamente, esta información sí quiero hacer como una mención ahí, respetar el trabajo propiamente de un médico, que es el mejor encargado en dar información al respecto de la GLP-1. Lo que yo les puedo explicar respecto a la GLP-1 es que lo que se ha visto en los ensayos clínicos es que puede causar pancreatitis,
pero habría que ver en un análisis muy crítico en qué sentido realmente produce este tipo de daño, ¿no? Entonces, para las personas del auditorio que usan algún tipo de GLP-1, sí les pido que con su médico aclaren muy bien cuál es su nivel de riesgo de desarrollar pancreatitis, perdón, porque puede ser que solo esté relacionado a la persona y no sea una prescripción generalizada, ¿no? O una indicación generalizada de que pudiera desarrollar pancreatitis. Entonces, vemos que en la GLP-1 estamos teniendo un efecto directo sobre el páncreas, pero también se ha descubierto en hallazgos clínicos que puede reducir también el apetito y hacer que nuestro sistema nervioso de alguna manera pueda tener algún tipo de señalamientos hacia nuestras ganas de comer, y con eso mismo también podríamos estar provocando una reducción en la glucosa en sangre. ¿Vamos bien? Seguimos con las DPP-4. Entonces, las DPP-4 es una enzima que lo que hace es destruir a las GLP-1, que ya les mencioné al principio, por eso la puse al principio. Decíamos que la GLP-1 es buena porque hace que produzcamos insulina en respuesta a la comida. Y también se descubrió que la DPP-4 lo que hace es destruir a la GLP-1. Entonces, en este hallazgo médico, en la investigación sobre las famosas incretinas, que este es el área de las incretinas, vemos que la industria farmacéutica lo que hizo fue generar inhibidores de la DPP-4. ¿Qué quiere decir? Que son medicamentos que ayudan a que la GLP-1 no se destruya. Se ha visto que los pacientes con diabetes tienden a tener menores niveles de GLP-1. Entonces, esto es lo que se produce cuando pues, finalmente tenemos una glucemia postprandial elevada. Es muy probable que nuestros GLP-1 sean bajos, que no está produciendo nuestro páncreas por la respuesta de la GLP-1 la cantidad suficiente de glucosa, y entonces la industria farmacéutica lo que hizo fue generar tanto GLP-1 como inhibidores de DPP-4. Entonces, lo que va a hacer y resultar en este sentido es que va a mejorar pues básicamente la glucosa en sangre, y esto va a hacer también que la actividad biológica de las incretinas también esté aumentada. También se sabe que los inhibidores de la DPP-4 pueden tener un efecto sobre el sistema inmunológico. Eso es lo que está a discusión actualmente, porque pues tendríamos que ver si pues no hay, pues a lo mejor en estudios más recientes, algún impacto directo sobre algunas enfermedades que puedan detonarse de carácter inmunológico. ¿Cuáles son los tipos de DPP-4? Pues son la sitagliptina, la saxagliptina y la nitagliptina. Estos son los que se han elaborado como en mayor combinación con la metformina, porque se ha visto precisamente que si atacamos por un lado todo lo que es el sistema a donde la glucosa va a dirigirse, ¿no? Al tejido adiposo, al músculo, al hígado, pero también necesitamos producir insulina, ¿no? Porque a lo mejor la producción es insuficiente, depende de cada caso. Entonces, por un lado, tenemos inhibidores de DPP-4 que van a hacer que la GLP-1 se siga produciendo, y al mismo tiempo vamos a mejorar la sensibilidad a partir de los otros medicamentos en los otros tejidos. Lo que va a hacer entonces que podamos explicarnos por qué si yo tengo diabetes y dependiendo de mis datos de hemoglobina glucosilada o de algunos otros indicadores como monitoreos comunes de glucosa, puedo ver que tengo glucosas alteradas a lo mejor antes de comer o después de comer. Eso es particularmente lo que va a determinar cuál es el tipo de terapia que debo de usar. Adicionalmente a un estilo de vida saludable, a la práctica de ejercicio y a toda la serie de indicaciones que debo de llevar a cabo en función de algunas otras complicaciones probablemente que pudiera tener. En este efecto, entonces, pues sabemos que lo que se ha demostrado es que cuando hay un consumo de glucosa y tenemos esta glucosa en el plasma, la insulina se produce de manera pues, bastante elevada gracias a este efecto de las GLP-1 sobre todo, ¿no? Y a las DPP-4. Por lo tanto, es lo que mencionábamos de que la industria farmacéutica ha encontrado este hallazgo en esta relación del páncreas y el intestino, y por lo tanto lo que hizo fue tratar de generar estos medicamentos para poder tener este impacto directo sobre la glucosa.
Entonces, aquí voy a hacer como varios resúmenes, ¿no? El primero es, el hígado lo que va a hacer es, o los medicamentos, perdón, hacer es disminuir la producción de glucosa, que ya vimos que es el principal órgano que almacena la glucosa, sobre todo en las primeras horas después de comer. Y es el órgano que está alerta ante una hipoglucemia o ante una posible hipoglucemia, ¿no? Recordemos que nuestro organismo está hecho para fabricar glucosa. Entonces, hay medicamentos que lo que van a hacer es inhibir precisamente esa acción del hígado de producir glucosa a través de las biguanidas como la metformina, las tiazos o las incretinas. El páncreas lo que va a hacer, o los medicamentos lo que van a hacer, es aumentar la secreción de la insulina a través de sulfonilureas, meglitinidas, incretinas, y que en este caso, estos son los que van a tener un efecto hipoglucemiante como tal, que son aquellos medicamentos que se prescriben antes de comer o que tienen ciertas indicaciones específicas, ¿no? En el tejido adiposo y el músculo vamos a ver que lo que va a hacer es aumentar la captación periférica de glucosa, porque el que responde ante una hipoglucemia no es precisamente el tejido adiposo y músculo, sino que primero que nada es el hígado. Entonces, todos nuestros tejidos periféricos, ¿no? Toda esa grasita que tenemos a lo mejor acumulada en nuestros músculos, tienen que estar preparados para captar precisamente la glucosa, y entonces vamos a tener medicamentos que van a actuar sobre esos tejidos que van a facilitar este proceso. Y finalmente tenemos al intestino, que lo que hace es disminuir la absorción de la glucosa, que son los inhibidores de la alfa-glucosidasa, con la famosa acarbosa. Y en otro sentido, pues vamos a ver también que todos los órganos están, pues obviamente, manifestando, podrían llegar a manifestar esta necesidad, ya sea de recibir glucosa o de en un momento dado liberar la glucosa para fines de regular nuestros niveles de glucosa en sangre. Vamos a ver este caso, que me parece muy interesante, es un caso personal, con su autorización me permití ponerlo para esta presentación. Y quisiera mostrarles nada más lo que sucede cuando tenemos un tratamiento integral y perfectamente bien vigilado con pues, la ayuda de nutriólogos, educadores en diabetes y médicos endocrinólogos, ¿verdad? Entonces, este es un paciente, hombre, de 38 años, que en 4 meses pudimos ver un impacto interesantísimo en su tratamiento y que incluyó precisamente, si lo vemos así, pues varios factores. Uno es el monitoreo constante de su glucosa. Por otro lado, la hemoglobina glucosilada. Después, el tratamiento médico que se aplicó en este caso. El conteo de carbohidratos, que decíamos, o podríamos pensar que el conteo de carbohidratos solo aplica para pacientes con diabetes tipo 1, pero yo creo y insisto en que no es verdad, creo que ya todos deberíamos hacer conteo de carbohidratos. Y el ejercicio. Entonces, viendo un poquito aquí el esquema, vemos que en la semana 1, el paciente fue diagnosticado con 350 miligramos en ayunos. Esto no es un dato de postprandial, sino que es ayuno. Y lo que recibió en este sentido de tratamiento fue básicamente una dieta que contenía 80 gramos. Algunas guías nos dicen que en términos de carbohidratos debiéramos de consumir no menos de 130. Esto quiero aclarar que fue un tratamiento intensificado con una supervigilancia con el paciente y nos atrevimos a dar este tipo de gramaje en cuanto a hidratos de carbono porque teníamos la conciencia y sabíamos que el paciente tenía la habilidad primero de contarlos y de avisarnos en caso de que manifestara algún signo. Sin embargo, dada su resistencia a la insulina y dado a que no tenía ningún medicamento, pues nuestro argumento fue que pues tenía glucosa en sangre, entonces si comía más carbohidratos estábamos provocando un aumento todavía mayor de su glucosa. En la segunda semana que lo vimos ya tenía 300 miligramos. Vean cuál es el impacto solo de una región de carbohidratos, porque el paciente comía aproximadamente unos 300 gramos al día, ¿verdad? Entonces, al reducirlo a 80, lo único que logramos con esa reducción fue de 300 miligramos en promedio en la semana 2. Después, el medicamento prescribió Hanumet, y si recordamos, aquí todos los derechos reservados para la marca, perdón, pero este es un medicamento combinado, este es metformina y sitagliptina. Si lo recordamos, es metformina, que es el de base, y la sitagliptina, que es un inhibidor de la DPP-4.
Entonces, tenemos un medicamento combinado. Además, recibió dieta de 80 gramos y logramos una reducción en la tercera semana en promedio de 250. Continuó con el mismo tratamiento y medimos en la tercera semana precisamente la hemoglobina glucosilada, tenía 14%. Durante el siguiente mes, que son 4 semanas prácticamente, vamos viendo cómo la glucosa se va reduciendo. Entonces, en el mes 2, semana 4, la glucosa promedio en ayuno ya había bajado a 80 miligramos. Entonces, pero también, conforme fue reduciéndose, fuimos aumentando los gramos de carbohidratos hasta llegar a su requerimiento. Entonces, tenemos en la semana 4 del mes 2, 80 miligramos de glucosa y 140 gramos de hidratos de carbono con medicamento y sin ejercicio. Pero en la semana 3 le estuvimos, pues obviamente, incitando al paciente para que hiciera algún tipo de ejercicio y que pudiéramos en algún momento dado, pues, garantizar una reducción de la hemoglobina glucosilada lo más pronto posible. Entonces vimos que el promedio de la glucosa en la semana 4 del mes 3 la mantuvimos en 100, cuya cifra es perfecta. La hemoglobina glucosilada bajó hasta 6.1%, mantuvimos el medicamento, los hidratos de carbono aumentaron a 180 gramos y ya hacía 3 semanas de ejercicio, ¿no? En la actualidad, este paciente ya lleva más de un año en tratamiento, tiene una hemoglobina glucosilada de 6.2, 6.3 aproximadamente, con unos promedios de glucosa en ayuno. Además, pues se redujo la consistencia en el monitoreo, porque ya veíamos que tenía una cifra de glucosa bastante normal. De hecho, pues ustedes saben que en los análisis de laboratorio incluso dice paciente sin diabetes, prácticamente, pero sigue usando el medicamento, sigue manteniendo la hemoglobina glucosilada normal, no tiene hipoglucemias, al final hace un muy buen conteo de carbohidratos y come la cantidad suficiente o requerida de hidratos de carbono que necesita, y con eso podemos asegurar que tiene una excelente calidad de vida y hemos estado, pues, esperamos que podamos reducir propiamente todas las complicaciones que en un momento dado hubiera podido desarrollar, ¿no? El ejercicio lo sigue haciendo. Entonces, este es como un marco de referencia de qué sucede cuando estamos trabajando de manera integral con los diferentes factores que nos llevan al control del tratamiento de la diabetes, y que en este medicamento a lo mejor, o hablando del medicamento específicamente, a lo mejor si hubiera sido solo metformina, probablemente el impacto no hubiera sido tan pronto, hubiera sido más prolongado. O bien, pues a lo mejor experimentar con alguna otra terapia, pero vemos que también en el análisis, pues el paciente tenía el nivel socioeconómico para poder adquirir su medicamento y que esto lo estaba llevando a un excelente control, ¿no? Entonces, esto es como que una enseñanza que nos ha dejado el manejo de los medicamentos y que pues puede verse, ¿no?, que evidentemente si hay un tratamiento consistente y supervisado, podemos tener un muy buen control de la diabetes. ¿Alguna duda hasta acá? Tenemos algunas preguntas y ya las haremos al final, pero me parece que este caso es increíble y me gusta muchísimo cómo has incluido la parte de la actividad física, Claro. porque es una de las cosas que siempre estamos motivando a la comunidad que la haga, Claro. a que haga algún tipo de caminata, que bailen. Queremos que se muevan para que ayuden también a su glucosa a mantenerse dentro de los rangos que queremos. Así es. De hecho, si lo queremos ver así, el ejercicio funciona como si fuera un medicamento, ¿no? O sea, está haciendo que los tejidos sean más sensibles a la insulina, está haciendo que perdamos a lo mejor esa grasa acumulada que nos está haciendo que requiramos cada día más insulina y que a lo mejor nuestro páncreas ya no es capaz de producirla, ¿no? Entonces es un medicamento natural, si lo queremos ver así. Entonces, ya prácticamente para cerrar el tema y seguramente para ir respondiendo las preguntas, otro resumen. Entonces, ¿qué acciones son las que hacemos o las que tenemos? ¿Y qué es lo que vamos a necesitar en términos de medicamentos? Al comer, probablemente necesitemos un bloqueador del almidón, que esto sería una carbosa, ¿no? Si la glucosa
se encuentra presente una vez, perdón, que comemos, obviamente la glucosa pasa al intestino, entonces podríamos estar necesitando incretinas, que serían las GLP-1, o podríamos estar requiriendo también un inhibidor de la DPP-4. Una vez que la glucosa ya está en la sangre, puede que necesitemos solamente un euglucémico como la metformina, o puede ser que necesitemos también una tiazolidinediona, que es muy parecida a la metformina. Puede que necesitemos también, si nuestros niveles de glucosa en sangre después de comer, comemos mucho, pero esto no es, y quede claro que esto no es una prescripción de comer mucho, ¿verdad? Puede que necesitemos un hipoglucemiante como una sulfonilurea. Ya sabemos que lo que hace es aumentar la insulina que produce el páncreas. Pero también puede que necesitemos adicionalmente un anti-hiperglucemiante, como son los inhibidores o la GLP. Y si hay resistencia a la insulina, que es el caso de los pacientes que llevan mucho tiempo con diabetes y que podemos ver a lo mejor una ganancia o una dificultad para perder peso, y que esto se presenta también con una alteración en la glucosa, pueden necesitar metformina y o tiazolidinediona, ¿no? Entonces, en el tema de los medicamentos, el comprender, pues a lo mejor, dependiendo de cuál estoy usando, pues está directamente relacionado con lo que el cuerpo necesita, ¿no? O con la función que el cuerpo ya no es capaz de desarrollar. Por eso la charla la titulamos, pues es un cuerpo capaz, ¿no? Pero que a lo mejor necesita una ayuda extra. Y que en este sentido van a ser los medicamentos los que van a garantizar que podamos tener ese efecto o simular esa naturalidad con la que pudiéramos desarrollarlo, ¿no? Entonces, esto es lo que en términos de medicamentos existe, esto es en lo que a mí respecta la revisión que se realizó para este tema, y que de repente cuando al menos yo veo esta imagen puede ser como muy escandalosa, ¿no? Y ver, bueno, cuántos medicamentos son los que en un momento se pueden, pero pues existen para diferentes funciones, para diferentes sujetos, dependiendo de su estado de salud, dependiendo de las complicaciones, dependiendo de la glucosa, de la hemoglobina glucosilada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero lo que sí me gustaría que quedara súper claro es que al final de cuentas son herramientas para el cuidado y lo acabamos de ver a propósito de un caso, ¿no? Que es posible, al hacer la integralidad de todos los factores para el tratamiento, es posible tener un muy buen control de la diabetes. Hasta aquí es lo que yo tengo preparado para ustedes en términos de la presentación, y pues obviamente estamos para responder las dudas o los comentarios. Wendy, muchísimas gracias porque la verdad que nos has explicado de manera bastante sencilla cómo entender esto, y te soy muy honesta, todavía me cuesta muchísimo pronunciar todos esos nombres y todos los nombres genéricos y todo. Pero vamos a comenzar con las preguntas. Wendy, ¿cómo crees que cuán efectivos son los hipoglucemiantes que hay en el mercado hoy día? ¿Qué tan efectivos? Yo creo, como las mismas guías... Oh, perdón. ¿Sigo ahí? Te escuchamos, pero no te veo. Ahora. Ah, perdón. ¿Ya me ven? Sí. Ok. Pues yo creo que todos son efectivos en la medida que se utilicen de acuerdo a cada paciente, ¿no? Y también de acuerdo a los tiempos de acción y específicamente hacia la prescripción y la dosificación que estos medicamentos ofrecen, con una vigilancia muy apegada. Y me refiero a vigilancia en términos muy estrictos al monitoreo. Pues el uso adecuado del glucómetro permite que pueda, pues, un paciente darse cuenta si su terapia está funcionando, ¿no? Y algo muy importante es que no le podemos echar la culpa exclusivamente al medicamento. Pero es cierto también que un medicamento muy bien utilizado, como lo vimos en el caso, puede representar un impacto súper significativo en el control de la glucosa. A eso a mí me gustaría añadirle que recuerden que no tenemos medicamentos mágicos, que ellos por sí solos van a trabajar. Estos tratamientos requieren que nosotros como persona con diabetes
tomemos parte de nuestra responsabilidad y en un trabajo conjunto, entonces sí vamos a ver una mejoría. Pero recuerden que no es decir, ay, me voy a tomar mi pastilla, pero me voy a comer un pastel así de grande. Es que seamos responsables y trabajemos a la par con lo que nos recomienda nuestro médico y nuestro nutriólogo. Perfecto. Segunda pregunta, ¿qué opinas? Esta ya te la dije. ¿Qué opinas acerca de las personas que la metmorfina sin hipoglucemiantes le causa hipoglucemias? ¿Qué qué cambios pueden hacer para evitar entonces que les ocurra eso? Bueno, en el caso de la metformina, yo creo que aquí lo importante es que pues se analice principalmente cuál es la causa de la hipoglucemia, porque si de antemano ya sabemos que la metformina no está relacionada propiamente con esa hipoglucemia, tiene que haber alguna otra causa, ¿no? Entonces, en algunos casos, lo que podemos ver en el caso de las hipoglucemias, uno es el consumo de hidratos de carbono, que puede ser muy bajo. Por otro lado, puede ser algunos defectos también con otro tipo de hormonas. Ahí ya no me atrevería a decir específicamente cuáles, porque a veces el hecho de dar más nombres también, lo que yo he notado con algunos pacientes es que también el exceso de información puede ser muy malo, ¿no? Entonces recurrir a buscar información que a lo mejor no nos puede orientar. Yo sí les sugiero que consulten con su médico para identificar cuál es la causa de la hipoglucemia. Puede ser causada por algunas otras hormonas, por una falta en el consumo de alimentos, por el ejercicio, ¿no? Que es lo que en este momento se me ocurre, ¿no? Perfecto. Una pregunta, ¿las bebidas alcohólicas tienen algún efecto sobre los medicamentos orales para la diabetes tipo 2? Sí, lo que hay que entender con las bebidas alcohólicas es que todas se metabolizan en el hígado. Y si los medicamentos que estamos utilizando también se metabolizan en el hígado, pues de alguna manera lo que va a provocar el alcohol es una toxicidad, ¿no? Sumada a la que el medicamento por naturaleza puede darnos, y esto va a hacer que se interrumpa el funcionamiento del medicamento. Entonces, hay medicamentos que están proscritos con el alcohol y que esto va a hacer que, pues, si acaso en algunas guías sí nos dicen, por ejemplo, una copa para la mujer al día y 2 copas para el varón, que es lo que el hígado puede procesar. Pero ya cuando nos excedemos, puede haber una interacción entre el medicamento y eso puede provocarnos algún tipo de toxicidad. Hígado graso, por ejemplo. Perfecto, muchísimas gracias. Así que todos muy alerta. Ahora que se acerca la época de fiestas, Sí. vamos a ser responsables. Wendy, ¿qué opinas acerca de la metmorfina de liberación prolongada? La metformina de liberación prolongada en los pacientes que tienen algunas alteraciones gastrointestinales, sobre todo, se indica la metformina de liberación prolongada para poder prevenir estas alteraciones en el sistema gastrointestinal. Lo que hacen con la liberación prolongada es que precisamente les agregan algunas sustancias al medicamento para que puedan ser metabolizadas de manera más agradable y entonces no producir estos efectos secundarios. Pero en algunos casos puede funcionar, en algunos casos tampoco funciona. También puede generar algún tipo de alteración. Perfecto. ¿A qué grupo pertenece el fosfato de sitagliptina? De sitagliptina, vamos a ver nuevamente aquí la presentación para que la podamos ilustrar. Recordemos en la imagen, la sitagliptina es un inhibidor de DPP4, ¿sí? Recordemos que la DPP4 lo que hace es una enzima que ataca a las GLP-1. Entonces, el inhibidor de la DPP4 va a hacer que las GLP-1 finalmente se produzcan de manera adecuada. Entra en la clasificación de inhibidor de DPP4. Perfecto. ¿Qué opinión tienes acerca, este no es un medicamento oral, pero es un nuevo medicamento que aquí en los Estados Unidos se aprobó recientemente, acerca de la insulina inhalada? Ok. Honestamente, perdón. Ajá. ¿Puede una persona con diabetes tipo 2 utilizarla? Ese era el resto de la pregunta.
Bien, ahí sí me voy a confesar que no he revisado con detenimiento el tema. Sí, tendría que revisarlo con mayor amplitud para dar un comentario. Perfecto, muchas gracias por tu honestidad. Bueno, y vamos a la última pregunta que dice, ¿las GLP-1 se generan en el intestino delgado? Esas son las incretinas. Sí, las incretinas, bueno, se producen en el páncreas y van a actuar al intestino delgado. Es por eso que se ha visto precisamente que el páncreas, cuando nosotros comemos y el alimento está presente en el intestino delgado, genera estas hormonas que van a producir precisamente esta elevación en la cantidad de insulina que produce el páncreas. Perfecto. Para ir cerrando este video chat, a mí me gustaría dejarles un consejo. Recuerden que toda la información que estamos compartiendo aquí lo hacemos para que ustedes estén educados. Recuerden, nunca hagan cambios en su tratamiento porque mi vecina me dijo que ella está tomando X o Y medicamento y yo lo voy a intentar. Siempre háblelo con su médico. Por favor, no, aunque llevemos muchos años viviendo con diabetes y pensemos que conozcamos mucho, siempre vamos a consultar a ese médico, así nos podemos evitar muchísimos problemas. Wendy, queremos agradecerte porque nos has traído una presentación espectacular. Yo sé que ahora tan pronto se suba a la página de Estudiabetes, al evento, la gente la va a poder leer, va a poder entender y digerirlo y tal vez escucharte nuevamente y poder verlo un poco más de cerca, porque es importante que sepamos qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo y cómo reacciona nuestro cuerpo ante cada medicamento, para cuando vayamos a hablar con nuestro médico entendamos y podamos tener una conversación abierta y un canal de comunicación abierto siempre. Wendy, muchísimas gracias. Hemos disfrutado muchísimo tu presentación y sabes que te dejamos las puertas abiertas porque necesitamos seguir llevando mensajes claros a la comunidad para que tengamos una comunidad saludable y tengamos muchos años de vida plena. Excelente, muy de acuerdo. Muchísimas gracias por permitirme participar. Y sí quiero también agregar un poquito acerca de qué es lo que sucede, por ejemplo, en los sistemas públicos, muchas veces de salud, que se prescribe el medicamento, que eso también es algo que es bien importante, porque se ha asociado que la gran mayoría de los pacientes que presentan complicaciones, aun y cuando en algunos servicios de salud les puedan dar algún medicamento, la falta de adherencia al medicamento es lo que más impacta en su aparición de enfermedades adicionales a la diabetes, ¿no? A las complicaciones de la diabetes. Entonces, si hay una prescripción y ustedes conocen cómo trabaja ese medicamento en su cuerpo y están de acuerdo en esa prescripción, porque también hay que llevar a los pacientes a ese nivel, ¿no? Que estén de acuerdo en llevar a cabo un tratamiento X o Y, conociendo de antemano cuáles son todas las posibilidades que pueda tener. Entonces, si dentro de las posibilidades está de acuerdo en el medicamento que está tomando y tiene el medicamento, porque también hemos visto que en los servicios de salud pública mucha gente también tiene una prescripción, la recibe, se la lleva a tu casa, pero en casa caducan los medicamentos, ¿no? Entonces hay una falta de adherencia a los medicamentos y que esto va a hacer que te puedan aparecer enfermedades crónicas. Ya vimos con el ejemplo del caso que esta adherencia al tratamiento hace que el nivel de hemoglobina posibilidad pueda reducirse de manera significativa en corto tiempo y que eso nos está salvando de tener estas complicaciones, ¿no? Entonces sí me parece que pudiéramos tener ese grado de conciencia, ¿no? De también optimizar, porque los medicamentos también son caros y hay que optimizarlos. Creo que hacia allá también va un poquito el mensaje. Y pues muchísimas gracias y pues estamos a la orden para cuando requieran lo que les pueda servir, con mucho gusto. Perfecto. Bueno, a todos los miembros de Estudiabetes les deseamos una excelente semana. Recuerden, todavía estamos participando del Big Blue Test y como muy bien nos explicó Wendy, la actividad física hace una diferencia. Y no solamente va a hacer una diferencia en tu salud, sino que vas a hacer posible las donaciones a otras organizaciones de diabetes. Así que todo el mundo se compromete conmigo que va a salir a caminar, se va a medir su glucosa, van a hacer la actividad física y luego van a la página del bigbluetest.org diagonal ES, ahí está todo en español, lo hemos hecho para nuestra comunidad hispana y nos dan esas participaciones. Muchísimas gracias, Wendy, a todos que tengan una excelente semana. Nos veremos la próxima semana en nuestro video chat, que va a estar muy, muy interesante.
Wendy, muchísimas gracias y a todos una excelente semana. Chao. Hasta luego.